y un saludo cordial a todos los hermanos, hermanas, pastores, pastoras, líderes de diversas iglesias en los distintos países de Latinoamérica y a las sociedades bíblicas de Latinoamérica que ha hecho este gran sueño, ¿no? De llevar cursos de gran calidad, pues, para el servicio de la iglesia. Bueno, entonces, un saludo cordial. Soy el pastor Josías Espinosa Cárdenas y vamos a iniciar este curso eh, realizando, en primer lugar, una breve descripción del sílabo. Yo voy a hacerles ver brevemente el sílabo del curso para que tengan una idea del curso de este diplomado internacional que me emociona mucho porque desde el año 2004 me puse a investigar sobre la niñez en la Biblia y descubrí un mundo hermoso, ¿no? Que ahora pues es un sueño mío después de tantos documentos, tantos estudios que he hecho al respecto, poder compartir con ustedes este curso Biblia y Niñez. Entonces el curso se titula, como está en el sílabo, Biblia y Niñez. Vamos a tener 4 sábados y brevemente la descripción del curso presenta los alcances bíblicos teológicos sobre la situación de la niñez en el Nuevo Testamento y el Antiguo, ¿no? Para comprender el mundo social del Mediterráneo del siglo I, donde vivían los niños y las niñas, y la propuesta de Jesús desde el reino de Dios sobre la niñez en la misión de Dios, en la Missio Dei. Entonces analiza los estudios críticos del Imperio Romano con una visión del mundo cotidiano de los romanos, que Mary Beer, una de las más grandes especialistas del Imperio Romano actualmente, de la Universidad de Oxford, lo lleva a cabo, ¿no? El contexto cultural y social donde vivían los niños y las niñas, usando la hermenéutica del mundo social de la Biblia, de la cual soy seguidor, quiere decir de Bruce Malina, de Rafael Aguirre y todos estos biblistas. Nos acercaremos a los nuevos aportes de la situación de la niñez en la Biblia. Con estos podremos comprender mejor qué significó en su contexto las enseñanzas de Jesús sobre la niñez para hacer relecturas de nuestros conceptos bíblicos teológicos de la niñez. Con todo lo aprendido, los alumnos y alumnas realizarán nuevas relaciones con ternura con la niñez y proponer una visión más horizontal con los niños y las niñas, dejando esta visión adultocéntrica en nuestras prácticas con la niñez. Esto permitirá contar con familias saludables que realizan crianza con ternura para una vida plena de la niñez. Esto es la descripción del curso. He realizado una justificación, los objetivos que ustedes lo van a poder leer y lo que quiero llevarles a cabo es decirles ahora lo que vamos a estudiar, ¿no? Vamos a estudiar la situación de la niñez en el Antiguo Testamento, el marco teórico para abordar la niñez en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar la situación de la niñez en el contexto del siglo I, los marcos teóricos de los términos griegos que interpretaban niñez, la niñez en tiempo de Jesús. Vamos a realizar también unas claves de interpretación bíblica de la niñez y al final, en la última clase, en la cuarta clase, vamos a estudiar el reino de Dios, de Jesús y la niñez y una teología bíblica de niñez de ternura. Entonces, esto es en grandes rasgos lo que vamos a estudiar
y he puesto la metodología, como ya se les ha explicado, vamos a realizar conforme a lo que ha estructurado las Sociedades Bíblicas Unidas, y vamos a hacer también evaluaciones, ¿no? Y las referencias bibliográficas más importantes para los estudios de la niñez son estas de Reinhard Asgard, La infancia de Jesús. Tiene una introducción extraordinaria para entender el, el contexto de la niñez en el Nuevo Testamento. También Rafael Belda Serra es el mejor libro en español sobre la niñez en la Biblia. Se llama Al paso de los niños, Niños en la Biblia, una aproximación de la teología espiritual. Eh, Creo que es el mejor libro desde el punto de vista de Biblia y niñez. Raymond Brown pues, ha hecho un hermoso libro, El nacimiento del Mesías. Creo que nadie le iguala sobre eso. Es increíble este libro, es muy, muy maravilloso. Y luego hay libros de teología latinoamericana, como la de Marcia Bunge, Los niños en el pensamiento evangélico, este artículo de Los niños y niñas en riesgo en la agenda de Dios, ¿no? Y también algunos artículos que yo he escrito. También tenemos, pues, varios artículos extraordinarios de niños. Por ejemplo, hay un libro de Nicolás Panotto, de juegos que hablan de Dios, hacia una teología de niñez latinoamericana. Hay un libro editado por Enrique Pinedo, Niñez, Adolescencia y Misión Integral, donde varios escritores latinoamericanos realizan. Harold Segura es el que más ha escrito en Latinoamérica sobre niñez. Un niño los pastoreará, Teología con rostro de niñez, Hablemos de la niñez. En este libro Harold me invitó a escribir parte de mi tesis en la Universidad Bíblica Latinoamericana sobre niñez en el Evangelio de Lucas, ¿no? Que está publicado en Hablemos de la niñez, y Teología con rostro de niñez, y otros, ¿no? Libros y recursos también de cómo vivían los romanos en la parte 3. La doctora Mary Beer, en YouTube, pueden verlo por favor, describe cómo era un niño en la Roma del siglo I, ¿no? Bueno, esta es la introducción. También algunos que quieran saludar, ahí pueden poner, ¿no? Ahí Ángel puso su nombre, y también he visto algunas personas de varios países, ¿no? Así que es una bendición estar con ustedes. Estamos 77 participantes en el chat, y bueno, tenemos un gran momento. Entonces voy a empezar por el primero. Ya tengo listo la clase que he realizado, el PPT, para ustedes, que se ha hecho con bastante anticipación, y este es nuestro PPT para la clase. Entonces vamos a dedicarnos a estudiar, ¿no? Esta es la clase número 1, Biblia y niñez, y tenemos pues este tiempo ya, luego de esta introducción, eh, tenemos ya 78 participantes. Entonces estamos en un... Lo que vamos a tratar en esta clase es la niñez en el Antiguo Testamento y el marco teórico para abordar la niñez en el Nuevo Testamento, que será la próxima clase, ¿no? Entonces, esencialmente, en todo este tiempo que vamos a tratar es la niñez en el Antiguo Testamento. Y para esto vamos a hacer una lectura bíblica hermosa en la Reina Valera del 60, en Isaías 66, 10 al 13. Los biblistas del Antiguo Testamento, de la niñez, que son pocos, dicen que los dos mejores textos sobre niñez en el Antiguo Testamento se encuentran en Isaías 66, 10 al 13, y en Oseas, ¿no?
Entonces vamos a poner el puntero láser y hacer la lectura. Dice así la palabra del Señor. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río y gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis y en los brazos seréis atraídos y sobre la rodilla seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Este texto de Isaías capítulo 60 se refiere a una profecía que Isaías está haciendo de Israel. Y en el marco de esa profecía, el autor del texto usa simbolismos de la madre con su hijo. Y por eso, en el verso 11 dice, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, ¿no? Ese simbolismo entre Dios e Israel como una madre que les sacia para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, ¿no? Y esa relación íntima que existe entre la madre y el hijo, que como dijo Daniel, ahora lo comprendo más, porque cuando he visto amamantar a mi esposa, cuando daba amamantar a mi bebé, ¿no? Cuando mi esposa daba amamantar a mi bebé, he comprendido este simbolismo, esta relación tan hermosa de amor, de ternura que existe entre la madre con el bebé, ¿no? Y luego, acá hay una visión tan hermosa en el verso 12, y dice, ¿no? He aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, ¿no? Y mamaréis, ¿no? Miren esto, mamaréis en primer lugar, y en los brazos seréis traídos, y sobre la rodilla seréis mimados, ¿no? Estas expresiones de cariño y amor que se le hace al niño, al bebé, eh, se le da de amamantar, se le abraza con ternura, y qué ternura cuando el bebé le abraza a la mamá y al papá, ¿no? Recuerdo cuando mi hijo tenía apenas 2 meses y se quedaba dormido en mi pecho, ¿no? Y, y nunca puedo olvidarme esa experiencia tan hermosa que el bebé se queda en el pecho durmiendo. Y bueno, después crecen y ya no quieren dormir nunca en el pecho, pero en los primeros meses sí uno experimenta esto y dice, ¿no? Y sobre las rodillas seréis mimados. Esto me hace recordar al texto de Job, cuando Job está en un texto bastante humano, y dice, y maldice el día que nació, ¿no? Maldito el día en que mi padre me puso sobre sus rodillas, dice, ¿no? Porque en el contexto del Antiguo Testamento y de las culturas antiguas, la madre nacía el bebé nacía en un contexto de matronas, ¿no? Eso en Egipto, en Israel, en Roma, en Grecia, en todo, en un contexto de matronas. No era el lugar de hombres el nacimiento de un niño o una niña, estaban las matronas con la mamá. Y, y según los documentos judíos, la, la matrona pone al bebé en el piso y es el padre que coge al niño y lo pone en sus rodillas. Ese simbolismo
Es como lo que hoy modernamente diríamos el acta de nacimiento, ¿no? Así se llama en Perú, en otros países debe tener otro nombre. El acta de nacimiento es reconocer al niño que es tu hijo, ¿no? Por ejemplo, cuando nació mi hijo, yo fui, hice el acta de nacimiento, pero en la antigüedad el acta de nacimiento era ese símbolo que el padre, ante testigos, le ponía, recogía del suelo al niño o la niña y lo ponía en sus rodillas. Y en esas rodillas también la madre le va a acariciar, ¿no? Qué hermoso texto de, de esta clase, ¿no? Y ahora vamos a darles el objetivo de esta sesión, que es comprender la comprensión que se tenía de la niñez desde la cultura hebrea en el Antiguo Testamento y los aspectos teóricos de los estudios de la niñez eh, para comprender el mundo social del Nuevo Testamento. ¿Qué aspectos teóricos? Es la segunda parte, pero primero vamos a estudiar, ¿no? ¿Cómo comprendía la niñez, la cultura hebrea en el Antiguo Testamento? Entonces, esta parte se llama la niñez en el Antiguo Testamento y vamos a realizarlo ya, ¿no? Hay un saludo de María Briceño de Perú. Buenos días, pastor. Cédula, registro, ¿cómo se firmará su paternidad? Sí, este, ahora pues en Perú se llama acta de nacimiento, es cuando el papá reconoce al hijo, y en otros países cédula, registro, ¿no? Bueno, volvamos al tema, la niñez en el Antiguo Testamento. Ahí vamos con ustedes a dedicarnos a estudiar esta parte. A ver, estoy queriendo pasar, pero no sé qué pasó. Muy bien. En el Salmo 139, versículo 13 al 16, hay un texto precioso que el salmista dice, y vamos a leerlo, ¿no? Dice, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre, te doy gracias porque eres sublime, tus obras son prodigiosas, tú conoces lo profundo de mi ser, en otros textos se usa mi alma, en hebreo nefesh, nada mío te era desconocido cuando me iba formando en lo oculto y tejiendo en las honduras de la tierra. Tus ojos contemplan mis acciones, todas ellas estaban escritas en tu libro y los días que me asignaste antes de existir, ¿no? Ese texto refleja pues el nacimiento, la niñez, eh, como en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también se usa el que amamanta cuando el bebé es pequeñito, es recién nacido, ¿no? Entonces, yo puse de los especialistas del Antiguo Testamento sobre la niñez lo siguiente, ¿no? En el Antiguo Testamento se aborda el tema de la niñez ligado al pacto, en hebreo berit, ¿no? A la alianza, desde que nace, ¿no? Al octavo día, que es circuncidado, está relacionado a este pacto con Dios, ¿no? Y a la ley, quiere decir a la Torá, todas estas prescripciones que había del nacimiento, por ejemplo, cuando encontramos en Lucas y en Mateo, ¿no? Dice, y llegó el día de llevarle a Jesús, ¿no? Para que pueda tener este acto de todo niño que nacía, pues nacía inmundo, porque nacía con sangre en la cultura hebrea. Entonces el texto de Lucas dice, llegó el día de la purificación del niño. En ese contexto, queridos alumnos, alumnas, eh, hay todas unas prescripciones de la ley en la Torá. Si es niño,
o es niña, ¿no? Por ejemplo, la purificación para un niño en el Antiguo Testamento y también se hacía en el Nuevo Testamento es, si es varón, al 39º día. Si es mujer, al 59º día. Y había toda una diferenciación del varón y la mujer, si es niño o niña, y así pues se reflejaba la niñez desde su nacimiento ligado al pacto, a la alianza y a la ley. La concepción del Antiguo Testamento en relación con la niñez pertenece a las creencias de la teología del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, pertenece a la teología del Antiguo Testamento. Y para diferenciar algunas formas más esenciales de la teología del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, una de ellas sería pues el culto en el Antiguo Testamento. Mientras el culto en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Jesús está con la samaritana en Juan capítulo, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le dice que necesita verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Entonces, eh, y que la adoración ya no va a ser como el Antiguo Testamento. Ahí hay una concepción del Antiguo Testamento para la niñez, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. También podemos encontrar, ¿no? Podemos encontrar ahí claramente, a ver, disculpen que está aquí. Muy bien, otro asunto diferente del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es la ley misma, ¿no? La ley que Jesús nos enseña y la ley, pues, que está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseña desde Mateo capítulo 5 al 7, una diferente visión de la ley que en el Antiguo Testamento. Y otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, la antropología en el Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, y así podríamos nombrar varios aspectos. Los niños eran importantes en cuanto a herederos o hijos, como proyecto futuro, llegarán a ser signos de Dios, ¿no? Entonces aquí, este nacimiento, pues, del niño es importantísimo, ¿no? El profesor Xavier Picasa, en este diccionario, en la página 696, refiriéndose a los niños en el Antiguo Testamento, por eso dice, los niños solo se vuelven valiosos cuando alcanzan la edad para celebrar la liturgia de los adultos, ¿no? Para cumplir todo esto de la adoración en el Antiguo Testamento, y puros, ¿no? Esto que está en la ley, lo puro, impuro, cumpliendo los ritos correspondientes. Las niñas, en cambio, adquieren valor por su maternidad. Incluso las niñas están excluidas de muchas celebraciones, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el culto del Antiguo Testamento, están excluidas por el hecho de ser mujer. Y yo hago un comentario: la visión patriarcal y adultocéntrica de la niñez es la forma como se construían las familias en el Antiguo Testamento y sus relaciones sociales también. Entonces aquí he puesto la valoración de la niñez en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con la fecundidad, es bendición divina, como dice el Salmos 128, por ejemplo, en Proverbios 17:6, o es un premio, ¿no?, de Dios, la fecundidad, en Éxodo 1:21. Una biblista dice, ¿no?, que las mujeres en la antigüedad se casaban entre los 12
a 15 años, ¿no? Así lo ha demostrado las ciencias bíblicas, la arqueología. Mayormente, ahora el matrimonio de una niña tiene dos etapas, ¿no? Es el documento de matrimonio, es un acta matrimonial, y luego la fiesta del matrimonio, ¿no? Es diferente, se lleva a cabo más o menos un año después, ¿no? Muchas niñas eran casadas a los 12, 13, 14, 15 años, y algunas a los 16 años ya están dando a luz su primer hijo. Entonces a los 16, 17, 18, a los 20 años pueden tener 4 hijos, 5 hijos, a los 28 años pueden tener 8 hijos, 10 hijos, eh, o algunos llegaban a tener 12, 13 hijos, y de los cuales morían por lo menos el 30, 40%. En algunos casos hasta el 50% de los niños. Algunos nacían, pero a los 5 o 6 años morían, ¿no? Por algunas enfermedades. Entonces, algunas mujeres tenían 12, 13, 14 hijos, pero en su adultez ya llegaban a criar solo 7, 8 niños, ¿no? Pero la fecundidad era vista como la bendición divina. También hay otra valoración, ¿no? De la niñez en el Antiguo Testamento. Uno es la fecundidad. Todos están agradecidos a Dios por el nacimiento de un niño, y como ser inacabado. Esa es la otra cara, ¿no? En crecimiento, imperfecto, por lo tanto, sin credibilidad y sin autoridad personal, ¿no? La palabra en hebreo niño, niña, que hay varias palabras como Yelet, Ben y otras palabras, ¿no? Nahar, que es una de las palabras más importantes en el Antiguo Testamento, también significan pues imperfecto, sin honor, sin autoridad personal, porque está bajo la tutela del padre. Entonces aquí ya he puesto la situación de la niñez en el Antiguo Testamento. Y para eso vamos a seguir un artículo del diccionario de la Biblia de Ag y de Van der Boom y de Asuejo, ¿no? Que es un clásico de las ciencias bíblicas. Y vamos a expresar lo siguiente. En el Antiguo Testamento existen textos importantes de la época de los patriarcas que expresan la bendición y protección de Dios a la niñez a pesar de su situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el caso de Ismael, ¿no? En Génesis 21, 9 al 17, a pesar de que Abraham realiza lo que hoy podríamos llamar abandono de niñez, ¿no? Porque Agar tiene que salir con Ismael, tiene que retirarse de la casa, pero cuando el texto dice que la madre gritó porque ya no tenía que darle de comer al niño y el niño estaba por morirse de hambre, ¿no? Abandono y incluso que no tiene que comer, ¿no? Entonces dice que Dios intervino y le dijo a Agar, ¿no? Ve a este lugar que ahí encontrarás agua, y prácticamente es una eh, eh, bendición de Dios, ¿no? El hecho de tener el que en medio del sufrimiento, del dolor, del abandono, de la falta de comida, ¿no? A punto de morir, interviene Dios. Entonces aquí tenemos pues un texto bíblico de protección de Dios a un niño abandonado que es Ismael. También lo encontramos en Éxodo 1 y 2, en el nacimiento de Moisés, este texto precioso, que hay varios actores, ¿no? Como por ejemplo
la madre de Moisés, también la hermana de Moisés, y la princesa del faraón, ¿no? Que toma a Moisés y lo cría. Entonces aquí tenemos pues un relato hermoso de protección, donde se expresa la bendición de Dios y la protección, y como en Éxodo también hay un mandato del faraón que hay que matar a los niños hebreos, pero también hay una actitud insurgente, ¿no? Una actitud de revelación de las matronas, como les estaba explicando al inicio, en el nacimiento de un niño es un lugar de matronas, ¿no? Solamente entran mujeres. No tenemos ningún documento en que cuando iba a nacer un niño había hombres mirando el nacimiento o estando presente. No se tiene. Todos los documentos señalan tanto en Egipto, en Roma, en el Medio Oriente, en la cultura ya sea siria, ya sea eh, persa, etcétera, y las culturas más antiguas, ¿no? No se encuentran documentos de que los hombres participaban en el nacimiento de mujeres, era de los niños y las niñas, eran puras mujeres, ¿no? Entonces ahí pues estas matronas, ¿no? Estas mujeres que están ahí, que no son hebreas, ¿no? Son egipcias, pero no quieren obedecer al faraón, ¿no? Y se vuelven en protectoras de los niños también. Hay un chat que alguien puso y dijo, nuestro alumno Taurino, tiene como apellido o nombre, profesor, muy buenos días, en el campus no encuentro el PPT de su tema, solo aparece el tema del profesor Hugo Franco. Si fuera tan amable nos alcanzaría. Voy a revisar el PPT ahora y yo lo voy a poner, si no se ha levantado, lo voy a poner hoy mismo. Disculpen si no se encuentra. Entonces, seguimos con esta hermosa lección, ¿no? Dice ahora el segundo punto que he puesto de este diccionario: en el Antiguo Testamento un matrimonio no se concebía sin desear tener muchos hijos, ¿no? Normalmente, pues, tenemos eh, eh, muchos hijos, ¿no? Me comunica la hermana Leticia que a las 10 en punto, ¿no? Pastor, no se olvide que hay intermedio de 10 minutos. Ah, sí, Leticia, ¿me podrías poner la hora exacta del intermedio? Porque, bueno, antes habíamos hecho, pero no recuerdo bien. A ver, le voy a poner aquí la hora exacta. Vamos a tener un intermedio de 10 minutos para las preguntas, ¿verdad? Es como trabajamos aquí. Entonces, miren, en el Antiguo Testamento un matrimonio no se concebía sin desear tener muchos hijos, ¿no? Que prácticamente se casaban para tener hijos. Hoy, pues, nos casamos y queremos tener uno o dos hijos. Algunos llegan a tener tres, cuatro hijos, ¿no? Pero en la antigüedad estamos hablando de que tenían eh, muchos hijos. Estamos hablando de, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo histórico, ¿no? Eh, Cornelia, esta romana, llegó a tener 12 hijos, ¿no? Varón, mujer, así dice el historiador romano, varón, 12 hijos, y esa era la forma, ¿no? Entonces, en este momento es el momento de las preguntas, me comunica la hermana. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Vamos a tener el momento de preguntas y les voy a dejar en el chat que ustedes puedan hacer las preguntas.
Adelante, por favor. Ya a nuestro hermano le dije que vamos a subir el PPT si no está, hoy mismo, mi querido hermano. Pero en este momento tenemos preguntas de la exposición que he realizado, de la niñez en el Antiguo Testamento o del sílabo. Adelante, queridos alumnos. Ruth dice que sí está el PPT, entonces es una cuestión de que nuestro hermano no está entrando bien a esas pestañas, etcétera. Querido hermano, sí está el PPT. Gracias, Ruth Díaz. Un gusto, Ruthcita. Pueden levantar las manos virtuales y les damos la palabra para que puedan hacer preguntas iniciales. Recién estamos iniciando, ¿no? Tal vez no hay muchas preguntas, pero sobre la niñez en el Antiguo Testamento o algunos comentarios que tengan. Sin temor, por favor, levanten la mano ahí tienen la oportunidad, hay una manito para levantar, ¿verdad? En reacciones. Sí, entonces ese es el modo, ¿no? Pueden levantar la mano y el hermano les abre el micrófono, o también algunos pueden preguntar por el chat. Adelante, tenemos 10 minutos de preguntas en este momento. Olimpia, adelante. Pastor Josías, buenos días. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se dice que tener hijos es una recompensa? Gracias, Pastor Olimpo. Un abrazo. Según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tener hijos es una recompensa y también es una bendición de Dios en razón, como les estaba explicando, que en primer lugar el matrimonio no se concebía sin tener muchos hijos. La idea era tener muchos hijos. Y lo más importante era que la esterilidad era considerado un castigo de Dios. La falta de tener hijos era considerado un castigo de Dios. Y el tener hijos, como dice en el Salmo 127, 3, 5, 128, 1, 3, es una recompensa porque los hijos eran enviados por Dios. Si son enviados por Dios el hijo, entonces cuanto más te envía un hijo, dos hijos, 10 hijos, 20 hijos, es más recompensa. Mientras que la mujer que es estéril, pues está, según el pensamiento de la teología del Antiguo Testamento, castigada por Dios, ¿no? Entonces, cuanto más hijos, eres más recompensado, ¿no? Esa era la teología del Antiguo Testamento, porque cada hijo es enviado por Dios y por lo tanto querían tener muchos hijos. ¿Alguna otra persona? Levante la mano. Ahí Natalia levantó, Sandra Rodrigo también he visto. A ver si le pegas. Adelante. Buenos días con todos. Yo siguiendo con la idea, se ve, por ejemplo, en Génesis que era como una competencia, ¿no? El tener hijos. Y de hecho, el primer adúltero de la historia, que está pues en Génesis 4, es como para llenarse como que era la gloria, ¿no? O sea, mientras más hijos tengo, mientras más pueblo la tierra, mientras más la lleno, más renombrado soy, ¿no? Pero es anecdótico lo que usted nos explicaba porque eran como mis trofeos, por decirlos así, pero la visión de los niños no era una visión de un niño en sí mismo hasta que ya se convierte en un adolescente o en pues una persona, entre comillas, adulta, ¿no? Esto, ¿por qué o en qué momento, digamos, cambia en la visión bíblica?
Bueno, esta misma visión también se encuentra en el Nuevo Testamento, el deseo de tener hijos, vinculado, Dios te ha mandado un hijo y se sigue teniendo, más también lo vemos desde un aspecto cultural, ¿no? Porque imagínense ahora que uno tenga 10 hijos, ¿cuántos cuartos tiene que tener? ¿A cuántos colegios tenemos que pagar? ¿Qué ropas? Entonces lo vinculamos con eso. En cambio, en la antigüedad, por ejemplo, se ha descubierto la arqueología que no había ropa de niños, sino que la ropa de los adultos lo adaptaban para los niños. No habían juguetes especializados de niños tampoco. Roma, a pesar de ser en el siglo I, apenas se ha encontrado algunas muñecas y en la clase alta. Entonces los juguetes eran adaptados, ¿no? Las pelotas. Por ejemplo, el profesor Asgar tiene todo un estudio de los juguetes de niños en este libro de la infancia de Jesús, que les he puesto en el sílabo, y había esta concepción de tener hijos, 2, 3 hijos, es muy moderna, querida hermana. Incluso nuestros abuelos, ¿no? Nuestros bisabuelos, tatarabuelos, no conocían los métodos anticonceptivos ni nada, y ellos tenían los hijos que venían. Y bueno, acá en Perú por lo menos hay familias antiguas que tenían 12 hijos, 13, 14 hijos, ¿no? Así. Y esta concepción de tener 2 hijos, 3 hijos, de educarlos y todo, de darles la mejor educación, el mejor colegio, la mejor ropa, lo que un autor ha llamado la visión, en vez de adultocéntrica, paidocéntrica le he llamado, ahora también hay una visión diferente, en vez de adultocéntrica, una visión paidocéntrica, o sea, vivimos centrado en el bebé, ¿no? Entonces, esto es muy moderno, muy moderno. En las épocas bíblicas no existía esa visión. Y es por eso que el mensaje de Jesús se va a resultar muy tremendo, muy grandioso en defender y dignificar a los niños. Adelante, porque creo que hay varios y nos quedan pocos minutos. Vamos a dar 2, 3 minutos más. Hola, buenos días con todos. Natalia. Profesor, ¿cómo está? Buenos días a los que ya me conocen del curso anterior. Buenos días. Pastor, tengo una pregunta. Cuando se menciona que es una maldición, o tal vez o una mala racha, ¿no? La mujer que no se casaba. Pero yo quisiera saber si es que esa idea fue del hombre o de Dios, porque yo no sé si en la Biblia se menciona que la maldición de que una mujer no se case sea de Dios, o tal vez la misma costumbre que ellos idearon, pues no, porque el ser humano genera un montón de ideas, ¿no? Pero yo pienso, o no sé, doctor, si es que usted me puede ayudar, esta idea de la maldición, de que la mujer no se casaba y todo eso, ¿venía de Dios o de la misma idea del hombre? Hermana Natalia, la maldición era cuando una mujer se casaba y no tenía hijos. Esa era la maldición. Le consideraban como una maldición de Dios a la mujer que no tenía hijos. Incluso cuando, por ejemplo, en Números, una mujer era sospechada que se había engañado a su esposo, le hacían tomar una bebida, y una de las cosas que invocaba el sacerdote era, ¿no? Si le has engañado a tu esposo, ya no tendrás hijos, será maldito tu vientre, dice, ¿no? Entonces la maldición es no tener hijos. Ahora, el matrimonio, como no era decisión de la joven, era decisión de la familia, la gran mayoría era casada, si no querían, a la fuerza. Eran entregadas entre los 12, 13, 14, 15 años. Para los 16 años ya están teniendo sus primeros hijos. 16, 17, 18, 19, 20. Imagínate, a los 25 años ya podía tener 10 hijos, ¿no? Entonces, no tenían métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos que se han encontrado en la antigüedad, todos eran vanos, ¿no? Hay un artículo de la profesora Oskin
en un libro, La mujer en la iglesia primitiva, en el siglo I, ha estudiado los métodos anticonceptivos del siglo I, eran muy malos, ¿no? No eran nada efectivos. Y eh, como le puedo decir, la maldición era no tener hijos. Adelante, porque tenemos muchas preguntas y adelante, la otra persona, mi querido. Leison, Leison Ali. Sí, maestro Josías, buen día para todos y para todas. Bueno, yo tengo Buenas. una pregunta y una apreciación. La pregunta es si el no tener hijos, pues en las parejas que ya, digamos, digámoslo así, estaban casadas, era una maldición y era una bendición el tener hijos. Muchos hijos. ¿Cómo se veía aquellas familias que tenían pérdida de hijos, que morían? Sí. Y el otro punto, como apreciación, el tener pues varios hijos, vimos a través de la Biblia, o vemos a través de la Biblia, que había mucha rivalidad. Entonces, quería aportar eso. Y pues, Gracias. ¿cómo se veía entonces aquellas familias que perdían sus hijos? Gracias. Mire, los únicos estudios que tenemos de pérdida de hijos lo tenemos en el Nuevo Testamento porque los arqueólogos y antropólogos han podido acceder a los cementerios de los niños y evaluar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pompeya, en el caso de ciudades que han quedado intactas, y se ha descubierto, según los estudiosos, que cuando nacía un niño era muy peligroso. El 30% de los niños que nacían morían. Y eso también era visto como una maldición. No solamente el no tener hijos, mire, no solamente el no tener hijos, qué carga para la mujer, sino que cuando ya está en estado, si nace y muere, también era maldición. Eso está bien descrito en la Mishnah judía y ha sido estudiado para el tema de la niñez en el Nuevo Testamento. Ahora quiero decirles otra cosa. El tema de la niñez en el Antiguo Testamento ha sido muy poco estudiado. Y el tema de la niñez en el Nuevo Testamento recién tiene 20 y tantos años de estudio. Es un tema muy nuevo. También era considerado maldito. Adelante la otra pregunta. Ahí, no sé si es Alejandro o Rosa, mi querido. Sí, muy Alejandro. muy buenos días. No, quería preguntar, o sea, ya hablamos que una niña podía a los 16 años ya estar casada y tener hijos, pero yo quería preguntar más, y perdón si es ignorancia, pero es, ¿a qué edad se consideraba ya que un hombre, un niño, era adulto y que ya Sí, podía casarse con otra niña de, pues, de 16 años? Porque para nosotros eso es un adolescente. sí, sí, una niña todavía, ¿no? Miren, en el caso de las mujeres, desde que menstruaban, se podían casar. Hay un documento, a ver, se los voy a poner ahí en el chat, por favor, si ustedes pueden. Se llama Nashim Rabínico, se encuentra en la Mishnah judía, ahí lo puse para todos, ¿verdad? Sí, Nashim Rabínico, el Tratado de Mujeres Rabínico sobre dice que desde que menstruaban, o sea, a los 12 años ya se podían casar. Y los matrimonios normalmente se daban a los 15 años. Incluso el Nashim rabínico dice que si una mujer quedaba huérfana, a los 10 años sí la podían casar. Imagínense, a los 10 años, hermano. Qué terrible, yo me quedé impactado. Porque no tenía quien le cuidara, mejor era que se casara y ya, ¿no? Para que alguien le dé casa y techo. Y los hombres, según la Mishnah judía, se casaban entre los 15 a 18 años. Las mujeres de 12 a 15 años. De 15 a 18 años el hombre se casaba según la Mishnah judía. Así están los tratados rabínicos. Adelante, Rosa, creo. Sí.
¿De Colombia? Alejandro es de Colombia, ¿verdad? Qué lindo. Ahí pongan sus países. Rosa creo que le toca para ir ya adelante, mi querido. Si le da la palabra a Rosa. Sí, Adelante, buenos Rosa. días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, estoy pensando en eso de que el tener hijos era ya sea una bendición y el no tener hijos una maldición. Y me pregunto, ¿no estaría esto ligado a que ellos como pueblo judío, como pueblo de Israel, esperaban al Mesías prometido y el Mesías prometido tenía que ser engendrado y venir a través de una mujer? Y el hecho de tener ya un hijo era la posibilidad, ¿no? La bendición que Dios les estaba dando de poder participar en que podrían ser parte de ese linaje del Mesías esperado, ¿no? Entonces era una bendición, yo lo veo por allí como una bendición ya. Y el hecho de no tener hijos era ya que le estaba diciendo Dios, no, por ti no va a venir el linaje del Mesías, ¿no? Entonces, no sé, lo veo desde ese punto de vista de que como que había una visión amplia que el Mesías iba a venir. No sabían en qué momento, pero entonces cada vez que nacía un niño era una posibilidad entonces que de esa familia podría venir el Mesías, ¿no? Sí. Gracias, Rosa. Lo veo así, ¿no? Que podría estar Gracias. destinado a esto, ¿no? Gracias, Rosa. Le cuento que en la Mishnah judía dice lo mismo. Dice que cuando nacía una mujer lloraban y cuando nacía un varón hacían fiesta porque podía ser el Mesías. Eso está escrito en la Mishnah judía. ¿Qué es la Mishnah judía? Es un documento escrito hacia el año 180 después de Cristo, de lo que se llama la Torá oral, ¿verdad? Entonces, esa es la Mishnah judía. Bueno, sí tiene razón, algunos querían tener muchos hijos con la esperanza de que su hijo pueda ser el Mesías. Tenía que ser varón por si acaso. Y claro, en el caso de las mujeres sería que la mujer luego dé a luz al Mesías. Sí, quería. Eso sería la esperanza, ¿no? Gracias, y creo que Adriana tiene la última pregunta desde Colombia. Y ahí quedamos, porque ya tenemos que volver. Ya nos pasamos los 10 minutos. Adelante, Adriana, a ver si le abre el micrófono a nuestra hermana Adriana de Colombia. Buenos días. Buenos días, hermana. Bueno, yo tengo una pregunta que me surge de esto que hemos hablado y es, su merced hablaba de que las niñas más o menos de 12 a 15 años puedan contraer matrimonio con chicos varones de entre 15 y 18. Sí. Pero digamos si se daba el caso de que fuera un hombre mayor, digamos llegando a los 30 años, que pensaran en contraer matrimonio con una niña de esta edad de 15 años, ¿era posible? ¿Cómo era visto? Si se podía dar y cómo era visto en ese entonces. Gracias, Adriana. También eso está en el Nashim rabínico de la Mishnah judía. Está prescrito. Resulta que las mujeres tienen un costo. El hombre pagaba un moar, un costo, una dote, se llama moar, una dote, y la mujer valía por su virginidad. Una mujer de virgen valía entre 7 a 9 años del sueldo de un obrero, ¿no? Por eso Jacob tenía que trabajar 7 años para casarse con Raquel y Lea, en total 14 años, ¿no? Y un hombre normalmente se casaba de 15 a 18 años con una joven de 12, 13, 14, 15 años. Se casaban y suponemos que se divorciaba o moría, se quedaba viudo. Entonces el hombre, vamos a suponer que tiene 30 años y si tiene dinero para casarse con otra virgen de 12, 13, 14, 15 años, lo hacía y no estaba mal visto, de ningún modo. Pero si no tiene dinero, se tiene que casar con una viuda, una divorciada o una que perdió su virginidad, que cuesta
de 7, 8 a 12 meses del sueldo de un obrero. Y si no tiene ni 12 meses del sueldo de obrero, no se casa con nadie. Así que dependía de su economía el casarse. Ese es el caso que Irene de Foulques pone en 1 Corintios 6, ¿no? Ese muchacho que le engaña a su papá, que dice que se acuesta con la mujer de su padre. Irene de Foulques dice, ¿no? Ahí en su comentario, esta biblista, es una tremenda Irene Foulques, bueno, ya falleció, ¿no? Muy anciana. Dice que, claro, el papá tenía hijos y se casó con una joven de 15, 16 años, y su hijo ya tiene 15 años, y están en la casa, los dos son de la misma edad, se enamoran y se empiezan a acostar. Ese es el caso, según Irene de Foulques, de 1 Corintios capítulo 6. Gracias, hermano. Hasta ahí con las preguntas, gracias por todo. Daniel dice, gracias, profesor José, es algo que me queda claro, es las normas. Voy ahora a responderle chat, ¿no? Nuestro querido Daniel dice, gracias, nos queda claro que las normas tienen un componente cultural que no podemos traspasar sin más al tiempo actual. Hoy no podemos seguir hablando de maldiciones cuando vemos cargos de esterilidad o de muerte de hijos. Sí, es cierto, ¿no? Claro. La maldición en el Antiguo Testamento es visto desde la teología del Antiguo Testamento, la persona, incluso ahí en Deuteronomio, ¿no? Las maldiciones y bendiciones. Tenemos que verlas desde la teología del Antiguo Testamento como castigo de Dios, pero hoy en día, pues, no. ¿Por qué? Porque Jesús no siguió. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, le preguntan, Señor, ¿por qué está ciego de nacimiento? ¿Por el pecado de él o de sus padres? ¿Por qué fue maldito? Y Jesús dice, no es por eso. Es para mostrar la gloria de Dios. Entonces ya desde una lectura cristiana tenemos que evitar eso de esa teología, ¿no? Profesor, también recuerdo que hacían esto para permanecer la descendencia y demás porque era alta la tasa de mortalidad. Sí, era muy alta la tasa de mortalidad y había también un aspecto en la familia que era la descendencia. Eso para ellos era muy importantísimo. Y si no, tu apellido moría, ¿no? Los niños eran planificados o deseados o lo hacían para poblar la tierra, pero si nacían con algún problema físico, los niños los mataban. ¿Y por qué? Muy buena pregunta, hermano o hermana Verónica. Verónica, gracias por la pregunta. Los judíos y los cristianos nunca practicaron la matanza de niños en el nacimiento. En el Antiguo Testamento encontramos en Oseas, en Jeremías, en Isaías, unas denuncias que algunos judíos que están idolatrando han llevado a sus hijos a matarlos a Moloc, en el fuego de Moloc, pero no por la fe de Dios, sino porque habían tenido prácticas idolátricas al dios Moloc. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay dos aspectos que tenemos que revalorar. Es que el judaísmo, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, no practicaba la exposición de niños, el abandono de niños, ni la matanza de niños. Cosa que sí practicaba Roma, Grecia, Egipto, los asirios, etcétera, practicaban. Pero entre los judíos nunca practicaron la matanza de niños. Eso se los voy a demostrar en la clase del Nuevo Testamento. En los países árabes, hasta hoy, los matrimonios con niños. ¿Qué dice sobre eso? ¿Sí? ¿Se podrían casar uno de 24 con uno de 50 años para tener hijos? ¿Es correcto? Aquí, bueno, primero esto, que los países árabes hasta ahora se casan con niñas, es cierto, pero algunas comunidades, ¿no?
y sobre este caso de 50 y 24 en la Biblia, como ya les dije, ¿no? Había un hombre, por ejemplo, que tenía 50 años, se quedó viudo. Si él tenía dinero, podía comprar a una mujer de 15 años, sí lo hacía, sí lo podía hacer. Otro caso, otra pregunta, buenos días. ¿Los niños tenían algún defecto físico, eran cuestiones de maldición según la teología del Antiguo Testamento? Gracias por la pregunta. Considerado maldiciones un niño por algunas fallas físicas, por ejemplo, si vamos a suponer nació lisiado, no era una maldición así de grande. Eso les sugiero que lean un diccionario que se llama el Diccionario de Ciencias Bíblicas de la editorial CLIC, el Diccionario del Pentateuco, el artículo sobre maldiciones. Los judíos sobrepesaban las maldiciones, habían tipos de maldiciones, y algunos creían que era una maldición que tu hijo, era un tipo de castigo que tu hijo nacía lisiado, pero no los mataban ni los desaparecían, sino que lo tomaban como que Dios te había enviado a ese niño y tú tenías que cuidarlo. Pero peor era el no tener hijos que el tener hijo lisiado, ¿no? Por ejemplo, recuerden en la Biblia varios que tenían lisiado. Entonces empiezo la segunda parte ya de la clase. Para poder terminar creo que se termina 10 a las 11:50, para terminar a las 11:50. En el Antiguo Testamento un matrimonio no se concebía sin desear muchos hijos. Así un niño era un don de Dios, ¿no? Tener un hijo era una recompensa, y está en el Salmo. La esterilidad y la falta de hijos era una gran desgracia. Génesis 31, un profundo oprobio, vergüenza. Primera de Samuel, un castigo de Dios, ¿no? Así era tomado. En el Antiguo Testamento, cuando se cometía el adulterio, el castigo es no tener hijos. Así dice Levítico 20:21. Cometes adulterio, por lo tanto, no vas a tener hijo. Incluso se acuerdan en el adulterio de David, su castigo era que su hijo iba a morir, ¿no? Los hijos eran muy esperados desde la perspectiva de la continuidad de las familias y el linaje, según 1 Samuel 4:20, 2 Samuel, Ruth, Salmos. Si una mujer tenía muchos hijos, es más bendecida. Así dice 1 Samuel 1, de 1 al 7. Y trae autoridad al padre o jefe del clan, según el Salmo 128. Los hijos son la corona de los ancianos, en Proverbios 17:6. Otro aspecto es la primogenitura, era muy valorada. El primogénito gozaba de ciertas prerrogativas, cosa que hoy, por ejemplo, no existe en nuestras sociedades. No todos los hijos son de igual manera, pero ahí la primogenitura, según Roland de Vaux en Instituciones del Antiguo Testamento, ¿no? Mientras vivía su padre, tenía la preferencia entre los hermanos, según Génesis 43:33, a la muerte de su padre, recibía el doble de la herencia, ¿no? Y era la cabeza de la familia. Escuchen esto. Si una mujer y esposo trabajaban duro, moría el esposo, el cabeza de la familia no va a ser la esposa, sino el hijo que su padre designó y le dio la bendición, normalmente el primogénito, ¿no? Él. Así era la cultura, no la esposa. Aunque por falta grave el primogénito podría perder la primogenitura, como Rubén, en el caso del incesto, en Génesis 35:22, otros textos en Génesis 49:3-4, en Primera de Crónicas 5:1, se podía vender la primogenitura como lo hizo Esaú, en Génesis 25:29-34. La ley protegía al primogénito, y está esa ley en Deuteronomio 21, del 15 al 10. Hubo un explícito mandato del Señor, Yahvé, aborrecía los sacrificios de los niños en Levítico 20, 2 al 5. Este mandato
muestra que las naciones y religiones circundantes practicaban este acto horroroso, ¿no? Aquí está el dios Moloch y el padre está entregando a su hijo. El sacrificio de Isaac muestra que Dios es un Dios de la vida, ¿no? Entonces, en Génesis 22, los levitas eran consagrados como sustitutos de los primogénitos del pueblo, según Números 3, 12 al 13, 8 del 16 al 18. Entonces, qué interesante esto de los niños en el Antiguo Testamento, ¿no? Seguimos. En el libro de Levíticos, 18, 21 y Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas e incluso en Jeremías, se encuentra reminiscencias del holocausto de niños ofrecidos por habitantes de Jerusalén, pero como ya les dije en una pregunta, que respondí una pregunta, que se daba al dios Moloch, era por habitantes de Jerusalén y que habían idolatrado, dejado a Dios, ¿no? Aunque era una práctica condenada explícitamente en la Torá y los profetas, emulando a los idólatras que sacrificaban a sus hijos ante el dios Moloch, dice Rafael Belda en este libro, en Al Paso de los Niños, en la página 29, ¿no? Entonces, qué tremendo. Según un especialista, el niño en Israel dependía muy estrechamente de su familia y los mayores debían proporcionarle una educación severa. Eso también está en Proverbios 13:24. También pueden ver en un libro judío que está en la Biblia de los católicos, en Eclesiástico 22:3, en 31:3, ¿no? Y la más rica posible respecto a su religión y su moral, ¿no? Proverbios 1:8, 6:20, 22:6, ¿no? Esto también lo explica Belda. Entonces, la educación del niño está basada a su familia y a los mayores. En Deuteronomio dice, ¿no? Que en el Shema Israel, ¿no? Que cuando se despierte, habla de la palabra, cuando camine, ¿no? Y todo eso. Y debía proporcionar una educación severa. Eso es muy importante. La educación que se proporcionaba al niño era de castigo físico. Eso se da en el Antiguo Testamento. Jesús ya no practica eso, pero en el Antiguo Testamento sí. También, dice Belda, una práctica frecuente consistía en arrojar niños casi recién nacidos al propio hijo en las fosas que servían de cimientos para la construcción de una nueva casa. Eso está en Primera de Reyes 16:34. Pero quiero reiterar, igual que en el caso de Moloch, que sacrificaban hijos en el fuego, así como en esta figura anterior, ¿no? Ahí está el dios Moloch, que el padre le entrega al hijo y lo queman al niño. Esta práctica de poner cimientos en una construcción, en un puente, se ha encontrado vasijas de niños muertos. Algunos creen que incluso los pusieron vivos a esos niños ahí. También es una práctica idolátrica, no era una práctica deseada por Dios. ¿No? Rafael Belda dice, visto así, da la sensación de que el niño de Israel no tenía valor en sí mismo como tal, sino que se valoraba en tanto y en cuanto sea beneficioso y útil para sus padres, bien para sacarles del oprobio, ¿no? De la vergüenza de no tener hijo, bien para servirles como personas adultas. Recuerden que los niños, se ha demostrado, eso en la próxima clase les voy a enseñar, desde los 7, 8 años, eran trabajadores, trabajaban. Por favor, ver el video de Mary Beer, que les he puesto el enlace, bien para servirles de siervos y servidores en la ancianidad. La valoración de los niños era muy diferente a la que tenemos hoy. La niñez era amado por un lado y por otro visto adultocéntricamente, donde la niñez podía ser castigado, sin derechos, vulnerables a situaciones adversas. Pero quiero decirles algo, que la situación de la niñez en comparación de la cultura egipcia, de la cultura asiria, de culturas más antiguas,
entre los judíos era mucho mejor que ellos, porque ahí practicaban el infanticidio, el sexo con niños, la pedrastría. En Roma también se practicaba eso. Entonces era mucho mejor ser niño en Israel que en esos lugares. ¿Cómo se transmitía la fe a los niños? Según Deuteronomio 4.9 y 6.4.9, Shema Israel, los hebreos narraban a los hijos la historia de salvación del Señor para que se afirme su identidad como pueblo de Dios. Los hijos eran parte de la familia extendida, considerados en el Salmo 128.3, retoños del olivo alrededor de la mesa. Qué lindo, ¿no? Que daban su fruto con la repetición de las escrituras, repetían, tenían la práctica de repetición. Hasta ahora los judíos practican esto, los judíos ortodoxos o ultraortodoxos. Como explica Belda, en Israel los niños se convierten en los primeros receptores de la fe de los adultos. Ellos son. ¿Y quién es el primer encargado, ¿no? Según los estudios de la niñez en el Antiguo y Nuevo Testamento, de educarle al niño en la fe de Dios, según Deuteronomio? La mamá no, el papá. La mamá al niño le entrega al papá a los 8 años para que de 8 a 12 años el papá trabajaba en el día y en las tardes se dedicaba a enseñarle las escrituras. Y por eso a los 12 años el niño tiene que hacer su bar mitzvah, ¿no? En hebreo al español, hijo de pacto, ¿no? Hijo del pacto, bar mitzvah. Ahora practican algunos judíos el bat mitzvah, ¿no? Hija del pacto, pero antes no, solo era para el varón, no había para la mujer. Bar mitzvah. Entonces, ahora, estas dos cosas, la Torá y nuestros hijos, están relacionados entre sí para siempre. Juntas son la garantía de nuestro pacto con Dios y nuestras posesiones más queridas. Y así es como hasta hoy a los niños de Israel se les enseña desde muy pequeños a escuchar la palabra del Señor, la Torá. Eso dice un midrash rabínico, el midrash rabá de Cantar de los Cantares 1.4, y está citado en el libro de Rafael Belda. Esta partecita, hasta acá, es de un midrash de Cantar de los Cantares. ¿Qué es un midrash? Un comentario, una interpretación. Los niños de Israel son hijos de la promesa, los niños de la alianza que crecen conociendo la Torá. Son el recuerdo visible de la Torá y el cumplimiento de la ley en sus vidas. Siguiendo con la situación de la niñez, en el libro de Números también se encuentra la valoración de los niños ligados a la Torá. Cuando los israelitas tienen que marchar al combate del enemigo, construyen ciudades de refugio donde poner a salvo a sus niños, ¿no? En Números 32, 16 al 26. No solamente es esa historia del hachazo del hombre, pero también del hombre y sus niños. Los niños no podrán guerrear, pero sí orar. No van a la guerra y están en oración. Ellos también estarán incluidos en el culto del Señor, en Éxodo 10, 24. El niño varón, la niña mujer, como las mujeres, son excluidas de casi todas los cultos. Los niños son eficaces intercesores para mover el corazón de Dios, según Joel 2:16. Dios no es indiferente al grito del niño, según Génesis, en la experiencia que tiene Ismael cuando Ismael grita, ¿no? Desgarradamente, de hambre, ya se está muriendo. Dice el texto, Dios escuchó el grito de Ismael. ¿No es cierto? La pequeñez y la infancia, realidades humanas que podrían provocar el menosprecio, como en 1 Samuel 16, 4 al 12, y hasta el desprecio, ¿no? Pero para el Señor los niños es una opción preferente de amor y ternura. Así el Señor es protector de huérfanos, defensor de sus derechos en Éxodo 22, 21, en el Salmo 68, 6, sabe manifestar su ternura en el Salmos 11,
14. El estado de la niñez ha inspirado alabanza, ¿no? En el Salmos 8, qué hermoso, ¿no? De la boca de los niños. El profeta Isaías muestra a sus hijos un amor de su madre, que amamanta a sus pequeños, consolándolos junto a su pecho, ¿no? El texto que hemos leído, llevándolos en sus brazos y acariciándolos en sus rodillas. Esta visión de niñez que tiene con Israel, ¿no? En Isaías 66. Israel es el niño satisfecho y colmado de amor en el Salmo 130. Entonces, se usa la figura de Israel. Muy bien, hasta aquí he terminado con la niñez en el Antiguo Testamento. Espero que cuando accedan al PPT puedan leer detenidamente los versículos bíblicos, leer, releer si desean también el PPT, que les puede ayudar mucho a tener una visión del Antiguo Testamento de la niñez. También hay algunas preguntas. Por ejemplo, buenos días, pastor, los niños tenían algún defecto, no, eso ya lo contesté. Ese concepto de maldiciones, algunas iglesias aún creen en eso, sí, por supuesto, sobre todo en el pentecostalismo, lo que se llama las maldiciones generacionales, no viene del pentecostalismo clásico, ¿no? Sino del neopentecostalismo, las maldiciones generacionales, que deben ser leídas exegéticamente ahora, ¿no? Gabriela nos pregunta, ¿en el Antiguo Testamento tenían alguna prioridad de enseñar la palabra de Dios más a los niños que a las niñas? Sí, hermana. Las niñas no eran sujeto de estudios de la Torá. No se le enseñaba la Torá a las niñas. Eso está prescrito, interpretado en la Mishnah judía, en el Tratado Rabínico de Mujeres. Las mujeres no estudiaban la Torá. Las mujeres eran criadas por sus madres para saber las cosas de las casas. Habían cosas que estaban relacionadas con la Torá, por supuesto, como la comida pura, impura, que se llama en hebreo kosher y trefá. Eso las mujeres manejaban. Y hay algunas reuniones donde están niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, en el Shabbat, ¿no? Esa es una reunión donde están niños y niñas. Pero, por ejemplo, en el templo de Jerusalén hay patio de mujeres. Las mujeres no pueden acceder al lugar santo, al lugar santísimo, al atrio, al patio, no pueden acceder. Era lugar de puros hombres, ¿no es cierto? Las mujeres se dedicaban a ser intercesoras junto con los niños. Ronald pregunta, buenos días, profesor Josías, el horario de cierre de clases 10:55. Control técnico, gracias. Gracias, mi querido. 10:55 estaré entregando la clase. Muchas gracias. Y Natalia de Perú. Perdón, no puso. Disculpe. Ya. Me mandó un mensaje directo, Natalia. Si quiere hacer una pregunta, tiene que poner en para todos, Ever, y mandar la pregunta. Si me pone el mensaje directo, solo yo lo leo, pero como estoy leyendo... Bien, ahora tenemos 15 minutos para presentarles el marco teórico para abordar la niñez en el Nuevo Testamento, que será abordado en la próxima clase, y por eso lo puse ahora, solo el marco teórico. Primer marco teórico es el siguiente. Aquí tenemos la Biblia, aquí el lector, el mundo de la Biblia, y el mundo del lector es diferente, así como lo señaló nuestro hermano Daniel. Hay una separación de la situación de la niñez, ¿no? Hoy la situación de la niñez es diferente al de antes, de los idiomas, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 18:15 al 17 dice, y se acercaron a Jesús unos niños, en griego, brefos, y el que sabe idioma griego sabe que brefos no es un niño de 5 o 7 años, es un bebé que está amamantando, ¿no? Las culturas, como por supuesto, hay culturas totalmente diferentes. La historia, por ejemplo, ¿cómo es posible que se casaran a los 12, 15 años? Eso no es nuestra cultura. Peter Berger dice, ¿no? La cultura es como Dios. Es una realidad
tremenda, y ese tiempo, pues, aceptaban esos tipos de matrimonios. Hoy sería violación, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es la doble contextualización, tomando a mi profesor, a quien amé mucho, quise mucho, a Juan Stan, ¿no? Nos enseñaba la doble contextualización, tomar el mundo social del texto, ¿no? Que dice la palabra de Dios en su mundo, en su contexto, y cómo lo aplicamos hoy. Entonces, ese es el primer marco teórico que voy a usar. El segundo marco teórico es el mundo social, que en el sílabo puse, ¿no? Y voy a seguir los estudios del mundo social, ¿no? Y les dije ahí, cuando leía el sílabo, que yo era seguidor de eso. El mundo social es aquel método exegético que toma el histórico crítico inicialmente, y desde el método histórico crítico, la arqueología, la historiografía, las ciencias sociales aplicadas a la Biblia, como la sociología, la psicología, y la antropología cultural. Eso también se conoce como context group en inglés, grupos de contextos, context group, grupos de contextos. Bruce Malina, Rafael Aguirre, Gerd Tyson y otros son los grandes biblistas, y yo sigo a estos, son los que de ahí he sacado. Segundo, las cosmovisiones de Roma. Para la próxima semana hay una cosmovisión romántica y positiva de la sociedad romana, que la sociedad romana era lo máximo, que su arquitectura, que sus leyes, etcétera, ¿no? Pero Mary Beer, en este libro, SPQR, una historia de la antigua Roma, Mary Beer, aquí está su nombre, nos presenta una cosmovisión crítica y desde una metodología que le llama desde la vida cotidiana, ¿no? Ella, si ustedes pueden ver sus videos de Mary Beer, está en YouTube, hay 3 videos, el capítulo 1, Así vivían los romanos, se llama en YouTube. Entren a YouTube, pongan, Así vivían los romanos, Mary Beer, está en español, lo pusieron en español, son 3 capítulos. Yo he puesto para que ustedes vean uno de los capítulos donde está la niñez, pero si ustedes pueden ver los 3, ella justamente dice, ¿no? Yo voy a presentarles a mi Roma. ¿A qué le llama su Roma? Ya sabemos mucho de los palacios, del Palatino, ¿no? Pero yo les voy a presentar de una Roma del trabajador común, de la niña, del niño, del obrero, de estos, incluso de las prostitutas, y en las lápidas, en los escritos, ella los encuentra. Es una cosmovisión crítica de Roma y no de esta visión de los romanos, de lo máximo en derecho, lo máximo. Esa visión romántica no. Nosotros vamos a presentar ahora, según los estudios, y la referente número 1 para saber de Roma es Mary Beer, ¿no es cierto? Y tercero, como les decía, el mundo social mediterráneo del siglo I, siguiendo, por ejemplo, a la profesora Carmen Bernabé de la Universidad de España, una de las mejores universidades de Biblia en España, se encuentra en Bilbao. Ella es la biblista, ¿no? En este libro, Así vivían los cristianos, dice así, ¿no? La cultura grecorromana que compartían las ciudades del Imperio Romano en el siglo I, II, conformaban, aún con pequeñas variaciones según las naciones, el modo de vida de los habitantes del imperio. Modelaba sus comportamientos, percepciones, sus actitudes y sus valores. Formaban sus hábitos mediante prácticas de vida en sus habitantes que habían aprendido y practicado desde la infancia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los romanos, cuando tomaban una ciudad, ¿no? A sus hijos menores los entregaban a un patricio para que les enseñen la educación romana. Entonces, un bárbaro se llevaban incluso los hijos de Herodes el Grande no estudiaron en Jerusalén, todos estudiaron en Roma, justamente para educarle como gobernantes, ¿no es cierto? Eso lo dice Flavio Josefo en sus libros en autobiografía y contra Apión, ¿no? Tiene 2 libros que no han sido publicados en editoriales evangélicas.
Entonces, lo que propone Carmen Bernabé es esto: la mayoría de los seguidores de Jesús en las ciudades del Mediterráneo, donde predicó el apóstol Pablo, sobre todo aquellos que no procedían de la tradición judía, también habían sido sociabilizados en este modo de vida que habían creado ciertos hábitos, algunos de los cuales debían modificar al entrar en la comunidad, ¿no? Esto es el Mediterráneo, miren. A esto le llaman Mediterráneo, porque aquí está el mar Mediterráneo, y en el mar Mediterráneo está Hispania, España, ¿no? Galia, lo que ahora se llama Francia, Italia, ¿no? Asia Menor, y también está, miren, Israel, Judea, ¿no? Judea, y Egipto, Mauritania, y todo esto, ¿no? Todo esto es la cultura mediterránea que los romanos, y Britania también, ¿no? Habían tomado. Entonces, habían hábitos que ellos compartían, como el hábito, por ejemplo, de exponer niños, de matar niños. Por ejemplo, Marcial, un literato romano del siglo I, decía, alababa el sexo con niños esclavos de 10, 12 años. Alababa, decía que era buenísimo tener sexo con niños. Entonces, esta cultura grecorromana se llama el mundo social mediterráneo del siglo I, y Carmen Bernabé dice que muchos conversos venían con esos valores, pero cuando entraron a la comunidad cristiana cambiaron, porque Jesús propuso otros valores que los valores de la cultura mediterránea del siglo I, los valores del reino de Dios, ¿no? Entonces, ya siguiendo a estos pensamientos, los valores del reino de Dios realiza una nueva construcción de hábitos y virtudes, ¿no? El cristianismo se vuelve un estilo de vida, empieza a haber nuevas prácticas en la promoción de nuevos hábitos y virtudes, diferente a los romanos, a la cultura mediterránea del siglo I, que compartían los egipcios, los de Asia Menor, los de Roma, la práctica de cuidado de los más vulnerables, por ejemplo, el uso del dinero, la ofrenda y los bienes compartidos, ¿no? Que en griego se llama apantakoina, ¿no? Entonces, según Carmen Bernabé, en este artículo de Así vivían los cristianos, dice que hubo cambios, a diferencia de los romanos, en estos aspectos. Uno, el trato a viudas y mujeres se volvió diferente al de la cultura romana del siglo I, a la cultura mediterránea del siglo I. El trato a los huérfanos, a los abandonados, el trato a los extranjeros, el trato a los prisioneros, el trato a los niños, la actitud frente al infanticidio, aborto, expulsión, pederastia, y el trato a los esclavos. Por lo tanto, el cristianismo nos da nuevas construcciones de nuevos hábitos. Ahora, también podemos decir, ya que acabamos de estudiar la niñez en el Antiguo Testamento, el trato a los niños del Antiguo al Nuevo Testamento va a cambiar de forma tremenda. A pesar que los judíos no practicaban el infanticidio, la violación a niños, la pedrastría, el botar a niños a la calle, la exposición de niños, pero sí practicaban el castigo físico y humillante, la violencia contra la niñez, la educación severa. Y Jesús nos da nuevos tratos a la niñez. Entonces, eso es lo que los biblistas de niñez, ¿no? Y la bibliografía que he usado son estos libros, todos estos libros, para este tema de hoy. Con eso voy terminando, faltan 5 minutos, algunos han hecho preguntas, Profesor, por favor, ¿podrías explicarnos un poco más acerca de la educación severa que recibían los niños en el Antiguo Testamento? ¿Era la misma para ambos sexos? Gracias. En primer lugar, querida hermana, a ver, ¿cómo es tu nombre? No, PS, dije, pero... Ah, Cristabel.
Hermana Cristabel, o pastora, no sé, líder, ya me gustaría conocerlos a todos, ¿no? Con un aula tan grande, no puedo conocerlos a todos. En primer lugar, querida hermana, ya les dije, ¿no? La educación solamente, la educación de la Torá no era para niñas, solamente era para varones. La educación que recibían las mujeres era, por decir así, cómo ser madre, esposa. ¿Que tenía implicancias con la Torá? Sí, por supuesto, porque practicaban el Shabbat, practicaban la comida pura judía, que es la comida kosher, ¿no es cierto? Practicaban. Entonces, pero la educación severa, me refiero cuando los niños estudiaban la Torá, era severísimo. Un ejemplo está en un texto que les presenté de Azar, un texto apócrifo, donde el profesor le agarra a palazos a Jesús, ¿no? En su cabeza, dice, y Jesús no aprendía, entonces agarró el palo el profesor, le golpea. Eso está en un texto apócrifo del siglo I, que se llama Pseudo Evangelio de Tomás, ¿no? Y las prácticas que vemos, por ejemplo, en el caso de los apócrifos del Antiguo Testamento, cuando en la asunción de Moisés, es un texto del apócrifo del Antiguo Testamento respecto a niños, ¿no? Cuando Moisés está niño, dice que Moisés no hacía travesura, desde niño estudiaba la Torá, etcétera, ¿no? Entonces ahí los biblistas han estudiado y han dicho que esto era pues lo que querían los mayores de los niños, ¿no? Entonces, la educación era severa para niños y niñas, pero hay que diferenciar, para los niños era la Torá y para las niñas cómo ser mujer. Entonces era severísimo, oye, se cocina así, se barre así, ¿no? Para las mujeres. No había educación para mujeres. Natalia de Perú dice, profesor, es que no me parece la opción de mensaje para todos. Voy a preguntar a la hermana Leticia. Ah, sí, sí le aparece, hermanita, Miriam. A ver, yo le enseño. Cuando usted está en el chat, arribita en inglés dice everything para todos. Ahí tiene que aplastar. Si no, solamente le aparece para... Mari Soto dice, profesor, buenos días. En la exposición que acabo de hacer, dijo que en el Antiguo Testamento se castigaba físicamente a los niños, pero que Jesús no. No sé si no entendí o fue lo que dijo, es decir, que Jesús después ya no se debe castigar. Gracias, hermana. Sí, eso es lo que dije. Lo que dije fue que en Proverbios, en el Antiguo Testamento, se castigaba severamente. Ahí el texto de Eclesiastés, ¿no? Rómpele la vara en la espalda del niño, no se va a morir. Así dice el texto, ¿no es cierto? También, claro, Ruth, por ejemplo, ha citado Proverbios 22:15 y hay otros textos. Yo he escrito un artículo de eso, de Proverbios y los castigos a los niños. Se practicaba una educación severa, de castigos, todo. Pero Jesús no practica esa educación severa. Jesús abraza a los niños, defiende a los niños, los vuelve protagonistas del reino de Dios. Eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos Jesús y los niños. Noé dice, parece que los estudiantes no tenemos opción para enviar mensaje a todos. Es que el chat, querido hermano, es para todos en todos los salones. Sí se tiene opción. Solamente, mira, cuando sale, por ejemplo, yo tengo a Natalia, ¿no? Yo pongo clic en Natalia porque Natalia me escribió directamente a mí. Y aparece una lista. Ahí dice, very no in meeting. Ah, oh, ya. Solo permite, no está permitido para todos. Ah, ya. Solamente me permite a mí. Ya, excelente, excelente. Disculpe que entonces, seguro que así lo pusieron. Gracias, disculpe. Solo permite a mi persona a mí.
Solamente. Ya, está bien. Pero no se preocupe porque yo lo voy a leer lo que usted me envía a mí. Gracias. Disculpe, entonces yo me equivoqué sobre eso los mensajes. Gracias. Falta un minuto para terminar. Bueno, para mí ha sido una gran bendición traerles estos estudios. Desde el año 2004 empecé a estudiar la niñez, porque en la Iglesia Redentor del Callao, cuando trabajé con niños de Compassion Internacional, me convertí a ellos y hasta el día de hoy, y ahora que tengo un hijo que se llama Emanuel, tiene 1 año y 4 meses, peor todavía, soy un apasionado por los niños y las niñas, y gracias por escucharme, que Dios les bendiga, les espero la próxima semana, que esta clase haya sido de bendición. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Astrid. Evelyn. Abrazo, profesor García, gracias. Ruth, un abrazo, Ruth. Leticia, Mirna. Ahí está Milagros, Olimpo. Ah, también está Lisbeth. Un abrazo, Lisbeth. Qué gusto de verte. Zulema, María, Cristian. Bueno, gracias a todos. Qué lindo verles. Un abrazo.